Saludos amigos, qué grato comenzar el día meditando en la palabra de Dios. Acompáñanos en nuestro tiempo devocional. Muy buenos días con todos nuestros hermanos y oyentes que cada día pueden disfrutar del estudio de los salmos. En esta oportunidad vamos a meditar sobre el Salmo 149 del versículo 6 al versículo 9. Este salmo tiene por título Reclamo de autoridad y firmeza, y el propósito es que nuestros hermanos y oyentes puedan confiar en la justicia de Dios, en la corrección del mal de parte de Dios, y de esta manera puedan alabar a su Señor. Dice la palabra del Señor: que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos, para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Lindo salmo. Nosotros hemos estudiado días anteriores cómo este Salmo 149 incita al pueblo de Israel a alabar a Dios con instrumentos, con panderos, con arpas, y también a danzar delante de ese Dios bondadoso, de ese Dios que quiere levantar a su pueblo, de ese Dios que quiere rescatar a su pueblo, de ese Dios que quiere hacer justicia con su pueblo. A partir del versículo 6 del Salmo 149, nosotros podemos ver que Dios dice que las alabanzas estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos. Y esto habla de juicio de Dios. Esto habla de que el pueblo de Dios, ese pueblo que le alaba, ese pueblo que le adora, ese pueblo que exalta su nombre, no solamente gozará de la presencia de su Dios, y no solamente también ese Dios levantará a ese pueblo, sino que ese Dios poderoso va a ejecutar justicia. Para esto dice que los elegidos o el pueblo de Dios debe alabarle, va a alabar a Dios en esos días, porque esto es un salmo también escatológico de la futura restauración de Israel. Va a alabar a Dios, ese pueblo lo va a alabar, va a cantarle a Dios, pero a la misma vez que le alaba y exalta su nombre, también es parte, ejecutor del juicio de Dios. Y esto nos hace acordar también, dicen los comentaristas, a Nehemías capítulo 4, del versículo 1 hasta el final, cómo narra cómo Sanbalat, Tobías y los otros pueblos aledaños estaban muy ofendidos o tenían mucha envidia y cólera, cómo Israel estaba levantando los muros de Jerusalén, estaban reconstruyendo los muros. Y acá sucede algo parecido a lo que dice el versículo 6. Nehemías, al darse cuenta de que tenían un plan para atacarlos y para desbaratarlos totalmente y que no siga la construcción del muro, Nehemías lo que pone es organiza bien al pueblo por familias, y mientras que una parte del pueblo construía, cargaba, otra parte del pueblo estaba con sus arcos y flechas, y en los mismos muros, mientras que con una mano estaban construyendo los muros, en la otra mano tenían su espada enfundada, para a la misma vez que estar construyendo también puedan defenderse ante un inminente ataque. El versículo 6 habla de que es de esa alabanza del pueblo, de ese regocijo del pueblo, pero a la misma vez ese pueblo está preparado para atacar, para defenderse o atacar, o en otras palabras, para ejecutar la justicia de Dios. ¿Y por qué este pueblo, como hemos visto en los versículos anteriores, tenía que alabar, levantarse en alabanza a Dios? Acá hay 3 puntos que da el Salmo en el versículo 7 al versículo 9. Dice: para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos. Y ahí está hablando de juicio de Dios. El juicio de Dios contra las naciones, contra los pueblos. Entonces, este pueblo victorioso que se levanta de la mano de su Dios, viene y ejecuta juicio contra las naciones, contra los pueblos. Un segundo punto es que también se levantan en alabanza y en gloria a su Dios, para encadenar a los reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro.
O sea, no solamente el juicio va sobre el pueblo, sino sobre las autoridades del pueblo. Y ahí habla de reyes y de sus líderes. Y también para ejecutar el juicio que está determinado o está escrito contra ellos. Nosotros podemos ver que este salmo presenta la idea de que cuando Israel sea restaurado, Israel se convierte en el ejecutor de los juicios contra aquellos que no han ido en la voluntad de Dios, que han sido enemigos, y contra aquellos que se rehúsan a darle la gloria, a darle la honra al Dios de Israel. Lo lindo de esta porción del Salmo es lo que dice en la parte final. Dice, este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Y esto me hace acordar un poco al Apocalipsis, ¿no? Cuando Jesús vendrá con sus santos y fieles a tomar posesión de su reino, a establecer su reino aquí en la tierra, y como dice el libro de los Hechos, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos aplicar de este salmo? Dos cosas. Como cristianos actualmente nos gozamos y alabamos al Señor. Pero mientras que alabamos y gozamos al Señor, también en la otra mano tengamos la palabra de Dios para evangelizar, para predicar, para defendernos contra el pecado. Tengamos la palabra de Dios para que esa palabra transforme mi vida y tu vida cada día. Sigamos alegrándonos en nuestro Dios, pero sigamos que esa palabra bendita de Dios trabaje en nosotros. Te dejo 3 motivos de oración. Primero, para que el justo juicio de Dios se manifieste en este mundo, para que siempre alabemos a nuestro Dios, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, y para que la alabanza a nuestro Dios nunca cese de nuestros labios, ni mucho menos de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.